viendo el tema siempre de esfuerzo cortante, y habíamos copiado el enunciado de este ejercicio. Vamos a tomar en consideración cuáles son los datos para que los anotemos y podamos considerar entonces qué es lo que vamos a analizar aquí el día de hoy. Bien, en primer lugar dice un puntal S de acero sirve como riostra de un malacate marino, transmite una fuerza P de compresión de 54 kilonewton. Vamos a ir anotando entonces esos valores acá. Sería entonces 54 kilonewton. Dice a la plataforma de un muelle, de acuerdo a la figura 1.29. El puntal tiene una sección transversal cuadrada hueca con un espesor de pared de 12 milímetros. Entonces vamos a tomar en cuenta que ese va a ser el espesor del puntal. Lo vamos a anotar aquí para que no se nos olvide, ¿verdad? Que tiene entonces ese espesor, 12 milímetros. Y es hueco, ¿verdad? Luego menciona un ángulo de 40 grados de inclinación para lo que va a ser ese puntal. Luego dice un pasador atraviesa el puntal, transmite la fuerza de compresión del puntal a las dos placas de unión G soldadas a la placa de base B. 4 pernos de anclaje le aseguran a la plataforma. El diámetro del pasador de acuerdo a eso dice que el diámetro del pasador tiene 18 milímetros. ¿Qué más tenemos? El espesor de las placas de unión, o sea, aparece como el espesor G con un valor de 15 milímetros. ¿Qué más tenemos? El espesor de la placa base va a ser de 8. Tenemos entonces ese valor de 8 milímetros. Y el diámetro de los pernos es de 12, ¿verdad? Tenemos entonces ese valor ahí, el diámetro del perno. Pernos de anclaje. Diámetro del pasador. Ajá, correcto, ya está todo ahí. Bueno, entonces fíjense. Primero nos pide, en el inciso A, determinar el esfuerzo de aplastamiento entre el puntal y el pasador. Ese va a ser entonces el primer inciso. Tendríamos entonces aquí a colocarlo, ¿verdad? De esa manera, como inciso A. Entonces, vamos a determinar que los esfuerzos, cuando está hablando de aplastamiento, ¿a qué se refiere? ¿Tensión o compresión? Compresión. Sería compresión, ¿verdad? O sea, el valor del esfuerzo, en términos de concepto, se debe de interpretar como un esfuerzo negativo. Está hablando de un aplastamiento. Ahora bien, lo menciona entre lo que va a ser, dice ahí, el puntal y el pasador. Si vemos la imagen, debemos de tomar en cuenta, ¿verdad?, que el puntal vendría a ser el que aparece aquí de color azul en la imagen. Y en este ejemplo vamos a aprovechar precisamente para que nosotros repasemos lo que viene a ser el tema, ¿verdad?, de la intersección de sólidos. O sea que debemos de imaginar qué es lo que pasa entre esos dos sólidos, ¿verdad? En este caso estaríamos viendo lo que va a ser el pasador y el puntal. ¿Qué significa entonces? Que en nuestro análisis es como que nosotros tengamos, ¿verdad?, lo que viene a ser el puntal aquí. Vamos a tratar de dibujar acá.
Ese va a ser el puntal. Y nosotros tendríamos precisamente aquí el pasador. Quedaría así. Entonces, ¿qué sucede? Al intersectar esos dos sólidos, la zona de intersección estaría colocada acá, ¿verdad? Esta vendría a ser la zona de intersección de ambos objetos. Entonces, ¿cuáles serían las medidas de la zona de intersección? ¿Qué tendríamos nosotros como base? ¿Qué valor sería esto? De todo lo que está aquí. Sería 8. 8 está en esto y en este. Ah, no, solo en este. ¿Sería esto de lo que está hablando? De acuerdo a la descripción. ¿Qué dicen los demás? 15. ¿Sería? 15. 15. 15 es el espesor de las placas E. O sea, esto que está acá. Ajá. Es el de 12, ¿verdad? Tiene que ser el espesor del puntal, ¿verdad? De acuerdo al dibujo, si nosotros observamos bien, aquí nos lo está expresando, miren, el espesor T. El espesor T es el espesor del puntal. Acuérdense que el puntal es hueco. El puntal es esto que está de color azul en el dibujo, ¿verdad? Entonces, esta medida que está aquí refleja el espesor del puntal. Sería 12. Y luego, esto que está acá, ¿qué vendría a ser? Es el diámetro del perno. El diámetro del pasador, perdón. Los pernos son los de abajo, los pernos son los 4 que están en la placa. Y el pasador es 18. Quedaría así, ¿verdad? Entonces, significa que para poder responder el inciso A, debemos de tomar en consideración que nuestro análisis se va a centrar en un esfuerzo de aplastamiento, ¿verdad? Lo cual significa que si estamos hablando de un esfuerzo de aplastamiento, básicamente vendría a ser un esfuerzo normal, que se va a encargar de dividir la carga entre el área, con lo que nosotros ya hemos analizado. Entonces, el valor de la carga ya lo tenemos porque el ejercicio nos está dando 54 kilonewton, ¿verdad? Quedaría de esa manera. Entonces, 54 kilonewton es lo mismo que decir 54.000 newton, ¿verdad? Y lo vamos a dividir entre el área. Y el área tiene que ser dos veces esta zona de intersección, porque acuérdense que está en los dos lados, ¿verdad? Como es hueco el puntal, quiere decir que estos valores se van a repetir dos veces. Entonces vamos a multiplicar 12 milímetros. Vamos a tener entonces nosotros acá 12 milímetros por el diámetro. El diámetro vale 18, ¿verdad? Entonces ayúdenme ahí con la calculadora, por favor. Vamos a dividir 54.000 entre 2 por 12 por 18. Queda entonces 125. Y si dividimos newton sobre milímetro cuadrado, ¿a qué es igual? Megapascales, correcto. Esa sería la respuesta. Entonces el esfuerzo al cual está trabajando el diámetro del pasador y el puntal sería ese, ¿verdad?
125 megapascales. Bien, no sé si tiene alguien alguna duda hasta esta parte del inciso A, esta primera parte del análisis. ¿Preguntas? Bien, ahora veamos entonces qué es lo que nos pide el inciso B. ¿A qué se refiere el inciso B? El inciso B pide encontrar el esfuerzo cortante en el pasador, lo cual quiere decir que solamente está analizando un solo objeto, ¿verdad? Ya no estamos calculando nosotros dos objetos en sí, sino que solamente se está centrando en el pasador. ¿Cuál es la diferencia entonces? La diferencia es que al analizar el pasador de manera individual, porque es lo que nos está pidiendo, ¿qué forma tiene en sí el pasador? Si nos está hablando de un diámetro, ¿qué significa eso? Un círculo. Significa que es un círculo, ¿verdad? Y por lo tanto debemos de tomar en cuenta que va a tener también un área doble, ¿verdad? O sea, es como que estemos viendo los dos valores de los diámetros del pasador, tomando en cuenta que el puntal no es sólido, sino que es hueco, ¿verdad? Entonces quiere decir que el pasador puede fallar por acá o puede fallar por acá, ¿verdad? Tiene dos zonas de falla, porque es hueco. Entonces, por ese motivo, al analizarlo, también lo vamos a calcular tomando en cuenta que es un área doble y que va a depender precisamente del diámetro, ¿verdad? El diámetro del pasador. Entonces, lo que va a cambiar de nuestro análisis es que ahora se le llama esfuerzo cortante. Y la fórmula del esfuerzo cortante sería la representación de la carga entre el área, ¿verdad? O sea, es cuestión de nomenclatura, ¿verdad? Pero al final de cuentas también es un esfuerzo. Va a quedar en las mismas unidades y se va a analizar, por decirlo así, de manera igual, ¿verdad? De manera similar. Entonces, la carga no cambia, ¿verdad? La carga sigue siendo 54.000 newton. No importa si le llamamos B o le llamamos P, la carga no cambió, la carga sigue siendo igual. Lo que va a cambiar es el área, ¿verdad? El área, como ahora el área son círculos, son dos círculos, de igual manera los tenemos que calcular con la fórmula del círculo, tomando en cuenta el diámetro, que sería pi por el diámetro al cuadrado. El diámetro dice que vale ¿cuánto? 18, ¿verdad? 18 milímetros elevados al cuadrado, y todo esto lo dividimos entre 4, ¿verdad? Entonces ayúdenme ahí con la calculadora a ver cómo queda entonces. 106.1 megapascal. Bien, entonces acá, jóvenes, tendríamos nosotros ya la respuesta para ese inciso, ¿verdad? Cuando lo calculamos de manera conjunta entre el pasador y el puntal, se desarrolló un esfuerzo de 125, pero el pasador por sí solo está sometido a un esfuerzo de 106, ¿verdad? 106.1 megapascal. Bien, ese sería entonces el análisis de ese inciso, ¿verdad? Inciso B. Pasemos ahora al inciso C. Veamos entonces qué es lo que pide el enunciado. El enunciado dice que vamos a calcular el esfuerzo de aplastamiento entre el pasador y las placas de unión, ¿verdad? El pasador y las placas de unión. ¿Qué significa eso? Que en esta imagen que tenemos nosotros aquí, nos vamos a centrar en las placas G, ¿verdad? Que son las que están a los lados.
Primero analizamos el pasador y el puntal, después el pasador solo, y ahora vamos a pasar a esta parte. O sea, ya estaríamos nosotros acá, donde estamos viendo las otras características. Entonces significa que en nuestro dibujo tenemos que tomar en cuenta, aquí estaría de nuevo el puntal, aquí está el puntal, aquí va el pasador, digamos que está así, ¿verdad? Pero luego tendríamos las placas que estamos viendo que están a los lados, que quedaría de esa manera, ¿verdad? Las dos placas que van a los lados. Lo cual quiere decir que la zona de intersección que vamos a tener, ¿verdad? En los dos sólidos, por decirlo así, sería esto de acá, ¿verdad? Aquí es donde se intersectan. Lo cual implica que la zona de intersección serían dos rectángulos, ¿verdad? Van a quedar dos rectángulos en esa zona. ¿Cuáles son las medidas? ¿Qué vendría a ser esto? En los datos que están ahí. Sería 15, o sea, el espesor de las placas Heber. Ese es el valor que tendríamos nosotros acá. 15 milímetros. Y esto sigue siendo el diámetro del pasador. O sea, 18 milímetros. Entonces, como el ejercicio me dice que vamos a calcular un esfuerzo de aplastamiento, lo vamos a tener de esa manera. Vamos a usar la misma fórmula, ¿verdad? La carga dividida entre el área. Vamos a usar exactamente la misma fórmula. Entonces, lo que va a cambiar va a ser el área. O sea, la carga sigue siendo 54.000 newton. Y lo que varió ahora es el área. El área de intersección va a ser doble, ¿verdad? Sigue siendo un área doble porque existe en ambos lados. Y vamos a multiplicar entonces 15 por 18, ¿verdad? Por 18. Queda entonces 100 megapascales. Es lo que vendría a ser entonces el resultado para este inciso C. Bien, entonces avanzamos. Vamos a ver ahora qué es lo que nos pide el ejercicio. Inciso D. Vamos a calcular el esfuerzo de aplastamiento entre el anclaje y la placa base. ¿Qué pasa entonces con la placa base? La placa base es esto que está aquí. Entonces, ¿qué sucede, verdad? Tendríamos que tomar en cuenta, vamos a colocarlo así.
Inciso D. Entonces fíjense, tenemos que tomar en cuenta aquí que para todos los otros incisos la carga va a caer de manera perpendicular en el pasador, ¿va? La carga va a caer, por decirlo así, como aquí lo estamos viendo desde una vista aérea, es como que la carga caiga aquí. Sin embargo, ahora tenemos que tomar en cuenta que nos está pidiendo la placa base. Y la placa base está de manera horizontal. Pero ya la carga no está horizontal, la carga está inclinada, ¿no? Todo el primer análisis que hicimos de los tres primeros incisos estaban ubicados aquí. Por eso no hicimos uso del ángulo, porque la carga está cayendo de manera perpendicular sobre el puntal, sobre el pasador. Pero como ahora vamos a hablar de la placa base, ¿qué quiere decir eso? Que tendríamos que tener aquí una vista lateral, ¿verdad? Entonces en la vista lateral es como que nosotros digamos lo siguiente. Vamos a tener acá, en primer lugar, el puntal, o el anclaje, si le queremos llamar así de esa manera. Lo vamos a tener así. Imaginémonos, ¿verdad? Que este es el puntal. La fuerza viene inclinada. La fuerza P que está aquí tiene un ángulo de inclinación. El ángulo de inclinación es igual a 40, ¿va? 40 grados es lo que dice el ejercicio. Entonces, ¿cómo está la placa? La placa está aquí abajo, ¿va? Imaginémonos que la placa viene así. Y aquí tenemos nosotros el espesor. El espesor de la placa dice que es de 15. Este vendría a ser el espesor de la placa, que quedaría acá. Bien, entonces, ¿qué tipo de esfuerzo es el que pide el inciso D? ¿Habla de aplastamiento o habla de cortante? Habla de aplastamiento. Entonces, ¿por qué es importante esas dos palabras? Porque si habla de aplastamiento, ¿a cuál de los dos tipos de esfuerzo se va a referir? ¿Al normal o al cortante? Normal. Sería el normal, ¿verdad? Y por lo tanto, para que aquí se produzca un esfuerzo normal sobre la placa, ¿cómo debería de estar actuando esta fuerza? Vertical. Vertical, ¿verdad? Correcto, ¿verdad? O sea, que esta carga P que está aquí, es como que usted la traslade. Exactamente, como que la traslademos hasta aquí. 54.000 newton, ¿va? Y calculemos las componentes, ¿va? Calculemos la componente en X y la componente en Y. Entonces, usted necesita trabajar con la Y. La componente que tiene que ser como perpendicular a la superficie, que es la placa. ¿Verdad? Entonces ahí entra en juego la teoría, ¿verdad? Si no sabemos la teoría, aunque hagamos 10 ejercicios aquí, nunca le vamos a entender a esto, ¿verdad? ¿Qué sería esto? La componente se multiplica por seno o coseno. Sería, sí, es una parte. Si es en Y, seno, ¿verdad? Seno de 40, miren. Esa sería la carga que ocupo para poder resolver este inciso. Porque tiene que ser como perpendicular. Entonces acá vamos a calcular esa parte, ¿verdad? Vamos a decir que vamos a calcular el esfuerzo de aplastamiento. Y ese aplastamiento tiene que ser la carga P, pero la carga P multiplicada por el seno del ángulo, dividido entre el área. Entonces, vamos a ver entonces acá lo demás. La carga P sería 54.000 multiplicado por el seno de 40. Ahora bien, ¿qué pasa con el área?
¿Cuál sería el área? Que vendría a ser el espesor de las placas G con el espesor de la placa B, ¿verdad? Esos dos espesores son los que van aquí. Entonces, tiene también un esfuerzo doble, ¿verdad? Este 2, ¿de dónde sale? De que existen dos zonas de contacto. Aquí hay una y aquí hay otra. Entonces, multiplicamos los espesores. Sería el espesor de G, ese lo tenemos ahí, que vale ¿cuánto? 15, ¿verdad? 15 milímetros. Y luego tendríamos el espesor de las placas, que yo aquí no las dibujé, pero que tendrían, aquí es donde hace contacto esto, ¿verdad? Básicamente, esto que está aquí hace contacto con esto. Entonces ahí sería el espesor de G. El espesor de G dice, ¿cuál es el otro que tenemos? Perdón, el de B es el otro. De la placa. Sí, es que aquí lo puse mal, ¿verdad? Este es B, este de acá, ¿ve? Hay que corregir eso, ¿verdad? Este es B. Este es el de la placa, ¿va? 8 es el de la placa y el otro es 15. Sí, entonces acá solamente hace falta agregar este. Entonces ayúdenme con el cálculo. 4.63. Entonces esta es la respuesta de este inciso. El inciso D, entonces quiere decir que vamos a calcular el esfuerzo normal, o sea, el esfuerzo de aplastamiento que está ocurriendo en la placa. Entonces la carga ahora sí interfiere el ángulo, porque el ángulo de 40 se traslada acá, ¿verdad? Son opuestos por el vértice, ¿va? Entonces el ángulo de 40 está desde el eje X aquí también. Y por lo tanto, por eso fue que calculamos el seno, ¿verdad? Porque ocupamos la componente en Y. Bueno, esa sería la explicación del inciso D. Nos hace falta uno todavía, ¿verdad? Nos hace falta el inciso E. Entonces, ¿qué pide el inciso E? El inciso E pide un esfuerzo cortante, me imagino. Ya calculamos un esfuerzo normal. Entonces el otro dice, el inciso E, pide el esfuerzo cortante, fíjense bien, en los pernos de anclaje. Quiere decir que ahora tenemos que tomar en cuenta los 4 pernos que están acá, ¿verdad? Aunque no lo miremos, aquí hay 3 pernos, pero atrás de esto hay otro más, ¿verdad? Entonces quiere decir que son 4 pernos. Significa que de esta imagen que yo tengo aquí, como está hablando de un cortante, fíjense bien, esfuerzo cortante, significa que la carga ahora va a cambiar, ¿verdad? Porque como está hablando de cortante, que era lo que habíamos dicho nosotros la semana pasada en la teoría, que el esfuerzo cortante no se calcula con la carga perpendicular, ¿va? La carga perpendicular es lo que forma el esfuerzo normal, que fue el tema del primer parcial. Pero lo nuevo que estamos viendo ahorita, supuestamente decíamos, lo nuevo es esfuerzo cortante, ¿va? ¿Y cómo se produce el esfuerzo cortante? Si no es con la carga perpendicular, ¿cómo sería? Con la paralela. Con la paralela, correcto. Quiere decir, efectivamente, que ahora ya no vamos a usar esta, ¿no? Sí. Vamos a usar la que va como horizontal. Y la componente horizontal sería la carga, pero multiplicada por el coseno del ángulo.
Entonces lo que va a cambiar, fíjense ustedes, entre el inciso entre el inciso D y este, es el hecho de que entendamos el concepto de lo que andamos buscando, ¿verdad? O sea, el esfuerzo que ahora voy a calcular ya no lo voy a hacer con la carga vertical, sino que con la carga paralela, o sea, la carga horizontal. Ese es uno de los aspectos que va a cambiar. Y el otro aspecto que va a cambiar es el área. Porque ahora no solamente me están pidiendo que analice la placa, ¿va? Sino que voy a intersectar también los pernos, ¿verdad? Los pernos. Y los pernos son 4, no solo son 2. Entonces, ¿cómo nos va a quedar la zona de intersección? ¿Qué tendríamos aquí nosotros en la zona de intersección para este inciso? Tendríamos, vamos a hacer aquí el dibujo para que lo tratemos de interpretar. ¿Qué medidas son las que ocupamos? Imaginémonos que este es el espesor de la placa. Aquí vendrían, fíjense bien, si lo vemos de manera lateral, ¿verdad? Hay que usar la imaginación ahí. Es como que estemos viendo, digamos, estos dos pernos, ¿no? No puedo rayar acá porque es la pantalla, ¿no? Pero imaginémonos que la zona de intersección entre los pernos que están en este lado es esto que estoy viendo yo acá. Y que obviamente pues hay otros dos pernos al otro lado, ¿no? Entonces la zona de intersección vendría a ser esto, miren joven. Quedaría así, ¿verdad? Entonces, ¿qué medida sería esto de acá? ¿Qué sería eso? 12. ¿Ah? 12 milímetros. Sería el diámetro de los pernos. 12, ¿verdad? Efectivamente, este sería 12 milímetros. Y este espesor, que ya lo tenía, ya sabemos que era de 8 milímetros. Bien, entonces fíjense, ya estamos listos para que podamos hacer aquí el cálculo. La carga, vamos a multiplicarla por el coseno, decían, porque no es una carga normal, sino que es una carga paralela. Entonces va a ser la multiplicación de 54.000 newton por el coseno de 40, ¿va? Y el área ya no es doble, sería 4, ¿verdad? Cuádruple saldo, miren. Y vamos a multiplicar entonces estos valores, ¿verdad? Que sería 12 milímetros por 8. Y aquí tendríamos entonces ya el cálculo para el inciso E. Punto 72. Bien, entonces aquí tenemos, ahí tenemos, jóvenes, ya finalizado el ejercicio, ¿verdad? Tenemos prácticamente 5 incisos, ¿verdad? De un solo ejercicio, para poder tratar de entender todo lo que hemos visto hasta ahorita, ¿verdad? El concepto de esfuerzo normal, el concepto de esfuerzo cortante, el cálculo de las componentes, cómo interceptamos los sólidos, ¿verdad? Y verificamos ahí cuáles son las zonas de intersección para determinar las fallas. Y este tema es importante para tratar de determinar cómo es que se producen los accidentes o las fallas en las estructuras, ¿va? Imaginémonos que es como que tengamos un termómetro, como que tengamos una escala, ¿verdad? Y que usted diga, a usted lo llamaron y le dijeron, ingeniero, fíjense que falló ahí la estructura, falló el puntal. Bueno, y a nosotros nos toca hacer un informe, ¿va? Y determinar que por qué fue que se produjo esa falla. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Vamos a tener que hacer un análisis igual a este, ¿va? Y aquí
quién le vamos a echar la culpa? ¿Le vamos a echar la culpa al puntal? ¿Le vamos a echar la culpa al diámetro del pasador? ¿O le vamos a echar la culpa a los anclajes? ¿O a quién le vamos a echar la culpa? ¿O al ingeniero? ¿Va? Entonces, imaginémonos una escala. Imaginémonos una escala, por decirlo así. ¿Qué es lo que tiene el esfuerzo más grande de todo lo que estamos viendo ahí? ¿Cuál es el valor mayor? ¿Dónde se produjo el valor más alto? El valor más alto creo que se produjo allá, ¿va? En el primer inciso. No, acá en el. ¿Cuál? Ah, no, perdón. El D fue, ¿va? No me había fijado. El D tiene 144.63 megapascal. Este es el esfuerzo que salió del análisis de ¿qué? De dos cosas, ¿va? Ajá, analizamos. ¿Qué fue lo que analizamos aquí? La placa, analizamos la placa, correcto. Y analizamos La carga. el otro de, uno era de 8, que es la placa base, y el de 15 era el de los anclajes, ¿verdad? Entonces, como aquí se produce el esfuerzo mayor, quiere decir que hay un problema entre estas dos cosas, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer nosotros para tratar de reducir ese esfuerzo? Tendríamos que aumentar esto, ¿verdad? Tendríamos que aumentar el área, ¿verdad? Porque si aumentamos el área, el esfuerzo se reduce. Entonces significa que usted tendría que proponer cambiar estos espesores entre la placa base y el anclaje, ¿verdad? Entonces usted diría, ok, yo necesito reducir esto. Si reduzco esto, tendría que aumentar estos valores. Tendría que colocar más espesor en los anclajes o en la placa base, ¿verdad? Porque ahí es donde se comienza, por decirlo así, a producir las primeras grietas, los primeros esfuerzos, ¿verdad? ¿Por qué? Por aplastamiento en esos elementos. Después, ¿qué sigue? Sigue este, creo, ¿va? De mayor a menor, de todo lo que tenemos. Ah, no, perdón, este. ¿Y este de qué se encargaba? ¿Qué analizábamos aquí? La intersección de dos cosas. Del pasador y Era el inciso A, perdón, aquí, ¿verdad? Diámetro del pasador y el puntal. Entonces, de igual manera, si usted quiere reducir esto, necesitaría ampliar el área. Entonces usted diría, ok, en segundo lugar, propongo cambiar diámetro del pasador o aumentar el ancho del puntal. Ese es el segundo lugar. O sea, primero se agrietó la placa base y los anclajes. Y después la falla se produjo aquí, entre el pasador y el puntal. ¿Verdad? ¿Qué tipo de falla? Falla de aplastamiento, o sea, de esfuerzo normal. Después de esto, seguía acá, y este se refiere como pernos y placa base. Tercer lugar, la falla se produjo después aquí. Después del 107 quedaba este, ¿va? Cuarto lugar, ¿quién tuvo la culpa? El pasador. ¿Verdad? Entonces, ahí vamos viendo, por decirlo así, que fue lo primero que falló. Cuando intersectábamos estas dos cosas, quedaba en segundo lugar, creo, ¿va? Pero no fue culpa del pasador, porque miren que el pasador solo quedaba en cuarto lugar. Entonces quiere decir que más bien lo que había que aumentar era el diámetro del puntal. Y en último lugar, el esfuerzo menor se produce ¿dónde? Acá, ¿va? Sí. ¿Qué analizábamos? Estos eran los de acá, ¿va? Sí. Los de 15. Y el diámetro del pasador. O sea que más bien, cuando analizábamos lo que pasaba entre el pasador y las placas, se produjo en quinto lugar un esfuerzo acá.
¿verdad? Entonces en ese orden es como uno hace un análisis y se da cuenta quién fue, por decirlo así, cuál es el elemento más débil, ¿verdad? ¿Cuál es el que me produce mayor esfuerzo? Ese que produce mayor esfuerzo es el que yo tengo que cambiar. Es así como en un equipo de fútbol, ¿va? Uno dice, pero ¿y quién tuvo la culpa? No, que fue el portero el que equivocó. Pero y después revisamos,